Muy buenas tardes, amados hermanos, amada iglesia, que la gracia del Señor sea en cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, hermanos, ya que nosotros nos encontramos bien por la gracia del Señor y deseo que a ustedes también esté todo bien allá en sus hogares. En esta tarde, si el Señor nos lo permite, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Hemos comenzado un nuevo estudio basado en la carta a los Filipenses y vamos a estudiar la primera parte, el primer punto, hermanos, que vamos a considerar en esta tarde, basado en el capítulo 1 de Filipenses, en los primeros versículos del versículo 1 al 11. Este estudio voy a dividirlo en dos partes. Si Dios lo permite, vamos a estar meditando la primera parte y para el próximo miércoles vamos a estudiar la segunda parte de estos primeros versículos. Antes de leer la palabra, hermanos, les pido que vayamos en oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre, porque tú, Señor, nos has alcanzado, nos has rescatado, Señor, y podemos decir, Señor, y clamar con toda confianza de que eres nuestro Padre y nosotros somos hijos tuyos, somos tu pueblo, Señor. Ha sido de tu gracia y de tu misericordia en la cual, Señor, disfrutamos de este gozo, de nuestra salvación, Señor, que tú nos has dado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por los problemas, por momentos de dificultades. A través de ellas, Señor, tú nos das la fuerza porque la fe, Señor, viene de ti. Todo ha sido, Señor, de tu misericordia. Padre, en este momento te ruego que tú seas con nosotros, ya que vamos a escuchar y estudiar de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú seas en cada uno de mis hermanos. Danos entendimiento, Señor, la capacidad para poder entender lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Ruego, pues, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender, abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que tu palabra llegue y sea una verdad en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, voy a leer la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia en su mano, puede buscar en Filipenses capítulo 1 del versículo, voy a leer del versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, en primer lugar, quiero hacer una pregunta para empezar y así, conforme vayamos estudiando cada versículo, y así es como es que tenemos que contestar esta siguiente pregunta. Dice así: ¿cuáles son las señales de una iglesia madura? ¿O cuáles son las señales de un creyente maduro? ¿Cuáles son las señales de una iglesia madura? Esta es la pregunta. Tenemos como título de nuestro estudio bíblico una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar.
Vamos entonces a ver el primer versículo. Vemos, hermanos, que en el versículo 1 hay una salutación siguiendo la costumbre de su tiempo. El apóstol Pablo introduce la epístola a los filipenses haciendo mención del nombre del escritor, que hace 8 días habíamos estudiado quién fue el autor, el escritor, y vemos que fue el apóstol Pablo. Y seguidamente, hermanos, declarando a quienes iba dirigida. También hace 8 días estuvimos estudiando y hablando de los destinatarios de esta carta, y conjuntamente, hermanos, les decía, ¿verdad? Con el nombre de Pablo aparece también el de Timoteo. Esto nos sugiere que Timoteo fuese coautor de la epístola, sino que él estaba presente y de acuerdo con lo que Pablo estaba escribiendo. Por eso vemos, hermanos, que en el primer verso dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. 2 personajes, el apóstol Pablo y el joven Timoteo, eran una pareja misionera muy apreciada y conocida por la iglesia de Filipos, ya que ambos, amados hermanos, ambos habían estado allí en varias ocasiones después de la fundación de la iglesia. Timoteo se menciona juntamente con Pablo en 7 epístolas. Vemos en primera y segunda carta a los Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses, en Filipenses, que estamos estudiando, Colosenses y Filemón. Timoteo, queridos hermanos, era para Pablo más que un compañero en la obra del Señor. El apóstol Pablo lo estimaba como a su hijo. ¿Dónde vemos eso? Usted puede leer en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. También aquí, en esta carta, leemos en Filipenses, capítulo 2, versículo 22. El apóstol Pablo le daba unos buenos consejos para el pastorado. Lo aconsejaba como tal. Parece que su vida fuera un ejemplo en todo lugar. Eso es lo que vemos, hermanos, en este primer versículo. Pero además de eso, en la mayoría de sus cartas, Pablo se identifica como apóstol, con objeto de respaldar y defender su autoridad ante los lectores, entre los cuales, hermanos, había quienes dudaban o rechazaban su apostolado. Sin embargo, vemos, hermanos, en esta epístola se refiere a su persona y a Timoteo como siervos de Jesucristo, siervos del Señor, lo que les acerca más al sentir genuino de su corazón. También vemos, queridos hermanos, en este primer versículo, el apóstol Pablo llama santos a hermanos que estaban vivos y que no habían alcanzado la perfección espiritual. Fíjese, hermanos, leemos, ¿verdad? En este versículo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos, dice aquí la escritura. Entendemos, ¿verdad, hermanos? Hemos estudiado qué significa la palabra santo. Quiero recordarles que la palabra santo significa de que la iglesia ha sido apartada para el servicio del Señor. La palabra santo no significa perfección, no significa que seamos perfectos,
Y claro que sí, hermanos, la palabra nos lo ha mencionado, que tenemos que ser perfectos, debemos practicar la perfección, somos llamados a ser santos, apartados del pecado y tener una vida perfecta, ya que el Señor Jesús nos ha enseñado en su evangelio, en su palabra, de que nosotros tenemos que practicar lo que es bueno delante del Señor. Tenemos que ser perfectos, claro que sí, pero el significado más apegado a la escritura o a lo original significa apartado, apartado para glorificar al Señor. Entonces, la expresión santos es sinónima de todos los creyentes, o sea, la iglesia en Cristo Jesús, todos los creyentes en Cristo Jesús. Es una designación general de aquellos que han creído en Jesús como su Salvador y han sido apartados. La palabra también puede significar separados, apartados o separados para una vida nueva, consagrada y útil al servicio del Señor. El apóstol Pablo ya lo había mencionado allá en su carta en 1 Corintios capítulo 1 del versículo 2. Les decía, ¿verdad?, que la palabra griega del Nuevo Testamento por iglesia, algunos lo mencionan como eclesia, que significa literalmente llamado fuera, apartado de, separados de, llamado fuera. Eso significa ser iglesia. Se refiere a un grupo de personas a las que Dios ha llamado a la fe y al hacerlo las ha separado del mundo. Así que, hermanos, todo creyente en Cristo Jesús es santo, es santo. Por eso el apóstol Pablo lo menciona aquí, ¿verdad?, a los destinatarios, a la iglesia, a los creyentes, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. El texto sigue diciendo, con los obispos y diáconos, con los obispos y diáconos. La mención de obispos y diáconos, amados hermanos, esta expresión, obispos y diáconos, da fe del estado avanzado de organización de la iglesia. Posiblemente ya contaban con un buen número de creyentes que estaban bajo la dirección de hombres responsables y aptos, ¿verdad?, para ocupar puestos de autoridad. El obispo, o la palabra obispo, es equivalente a un pastor o maestro, y el diácono estaba a cargo de los asuntos materiales, sociales y temporales. Aunque ya se conocían estos puestos en las iglesias establecidas, vemos o podemos leer en Hechos capítulo 6, del 1 al 7, capítulo 11, del versículo 30, Hechos 14, Hechos 20, versículo 27 al 28. Así que vemos, hermanos, el apóstol define en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 13. Allí vemos ver los requisitos y características que deben cumplirse en la vida de aquellos que ocuparían tales cargos. Ahí vemos, hermanos, los que van para el diaconado. El Señor en su palabra nos enseña cómo tiene que ser la vida de un diácono, cómo tiene que ser la vida de un anciano, de un ministro, de un pastor, de un obrero o de o alguien, ¿verdad?, que quiera trabajar en la obra del Señor, que de hecho como iglesia lo que vemos aquí, somos llamados, hermanos, a trabajar en el servicio del Señor. Entonces, hermanos,
de tal liderazgo a tal iglesia. Es muy seguro que la iglesia de Filipos hubiera reconocido la necesidad de contar con un liderazgo ejemplar, y por ello tenía hombres reconocidos en estos oficios. El apóstol Pedro también añade otra información, especialmente al hablar del obispo, anciano o pastor. Podemos leer en su carta, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, y capítulo 5, del versículo 1 al 4, y ahí podemos ver y notará que estos títulos se refieren a un mismo puesto. La pregunta es, hermanos, hablando del liderazgo de la iglesia, vamos a hacer una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Ha considerado cuál debe ser su actitud hacia los líderes de su iglesia? ¿Cuál debe ser su actitud hacia los líderes de su iglesia? Para responder esta pregunta, podemos leer, o puede usted leer, cuando tengas una oportunidad, Hebreos capítulo 13, versículo 7, del versículo 17, ¿sí? Hebreos capítulo 13, versículo 7 al 17, y puede usted escribir lo que la palabra pide de usted. La pregunta era, ¿ha considerado cuál debe ser su actitud hacia los líderes de su iglesia? Sabemos, hermanos, que el Señor ha llamado a líderes, ha llamado a pastores, a obreros, a diáconos, a ancianos, y también, ¿verdad?, ha llamado a mujeres, no para el pastorado, sino también para que trabaje también, que sea una ayuda idónea dentro de la obra del Señor. Y somos llamados a respetarnos unos a otros, a tener amor unos a otros. De hecho, hermanos, esta carta habla específicamente cómo la iglesia estaba unida, cómo la iglesia respetaba a sus líderes. Como vemos aquí, posiblemente ya había obispos o diáconos, o más bien, en otras palabras, pastores, diáconos o ancianos, lo que vemos aquí en la palabra del Señor. Bien, hermanos, después de lo que estamos analizando, vamos a pasar ahora al versículo 2. Versículo 2. La palabra dice, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Dos palabras vemos aquí, la palabra gracia y la palabra paz. Estas palabras, gracia y paz, queridos hermanos, forman una mancuerna de gran importancia y sirven para recordar la causa y efecto de la salvación que experimenta el que viene por fe a nuestro Señor Jesucristo. La palabra gracia. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice, un texto muy conocido, porque por gracia sois salvos. Nos recuerda aquí la gracia del Señor hacia nosotros, la salvación del Señor que nos ha dado. Subraya el mismo apóstol Pablo al escribir a los Efesios lo que acabó de leer, ¿verdad? En el capítulo 2 del versículo 8, porque por gracia sois salvos, algo precioso que no merecíamos. No merecíamos la gracia, la misericordia del Señor. Dios nos lo ofrece gratuitamente por medio de la fe. Por eso el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos en Filipos que debían depender
de la gracia del Señor. Debían estar gozosos ante la presencia del Señor a pesar de las cosas, de dificultades, de problemas, de turbulencias. Entonces el apóstol Pablo dice: gracia y paz. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Está hablando de la gracia, de la paz del Señor. Les decía, hermanos, que no merecíamos el perdón del Señor. No merecíamos la gracia de Dios, ser convertidos en nuevas criaturas, la vida eterna, ser hechos hijos de Dios, convertirnos en templo del Espíritu Santo. Eso es gracia del Señor. Pero también encontramos la paz de Dios. Antes había una enemistad. ¿Por qué? Porque practicábamos el pecado, servíamos a Satanás. Sin embargo, el Señor en su gracia nos salvó, nos separó. Ahora somos iglesia, somos creyente por la gracia de Dios. Y eso nos hace vivir en paz, nos da tranquilidad, porque sabemos que la salvación ya lo tenemos por la pura gracia de Dios. Por su gracia recibimos lo que no merecemos. Tanta gracia que vemos, hermanos, cada día. Tanta misericordia, tantas bendiciones del Señor hemos visto en nuestras familias, en nuestros trabajos. Es gracia de Dios. Gracias a su misericordia nos ha guardado de esta enfermedad. Todo es gratuito. No recibimos lo que en verdad merecemos. Tanta gracia, hermanos, que vemos en estos últimos días que estamos viviendo. Así que, queridos hermanos, nunca se te olvide la bendición, la gracia, la misericordia de Dios en tu vida. También hemos sido justificados por fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo inicia su carta usando estas dos palabras, gracia y paz, de tanto significado para el creyente en Cristo Jesús. Recalca también, queridos hermanos, la paternidad de Dios. La paternidad de Dios, dice así la palabra del Señor: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, nuestro Padre. El texto dice, versículo 2, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una palabra muy importante, hermanos, lo que recalca, lo que menciona aquí el apóstol Pablo, es la paternidad de Dios, la que ha sido tan mal entendida y aplicada en nuestra vida. Es común oír la expresión, todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado, hermanos, esta expresión? La mayoría de la gente dicen que todos somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿verdaderamente todos somos hijos de Dios? ¿Todos hemos nacido de nuevo? La respuesta es que no todos somos hijos de Dios. El texto dice claramente, hermanos, que esta carta va dirigido especialmente a los creyentes, a los hermanos de la fe, a los que han creído en Cristo, a los hijos de Dios, en pocas palabras. Paz a vosotros, dice el texto, de Dios nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Está hablando de la iglesia, de los hermanos que estaban en ese lugar, que estaban en Filipos. Pero la palabra paternidad, estamos hablando de la paternidad de Dios, ha sido tan mal entendida y aplicada. Hermanos, esta paternidad universal es uno de los más
grandes engaños de Satanás. Vuelvo a repetir, solamente son hijos de Dios quienes han recibido a Cristo como Salvador y personal. Si usted me pide un fundamento bíblico, puedo citarte lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. A los que creen, dice la palabra, entonces el Señor en su gracia los ha hecho, los adoptó como hijos de Dios. Por eso somos iglesia, somos creyentes, somos hijos de Dios. Si debemos aceptar que todos somos criaturas de Dios, es cierto, ¿verdad? Pues Él nos hizo, dice el salmista. Toda la humanidad es creación de Dios, es criatura del Señor, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los que han creído, los que han puesto su fe, su vida en Cristo Jesús, nueva criatura somos, como también la palabra nos lo ha enseñado. Dejamos claro entonces, hermanos, que somos creación de Dios, claro que sí. El Salmo capítulo 100, ahí podemos ver, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el creador, somos su criatura, pero somos hijos de Dios porque somos su iglesia, nos ha apartado. Pero ¿qué hay de los que no han creído? No son hijos de Dios. Así que en este momento, ¿verdad? Podemos hacer una meditación, podemos compartir el Evangelio. Si usted aún no has experimentado lo que es o lo que significa ser iglesia, lo que significa ser hijos del Señor, si aún vives muy lejos del Evangelio, el Señor te invita a ser parte de su reino, a ser parte de esa iglesia. No vives viviendo lejos del reino del Señor. Acércate a Cristo, ven a Cristo, arrepiéntese de sus pecados, confía en el Señor y serás salvo. Así que, hermanos, el Señor nos invita en su palabra. Aquel que cree tiene vida eterna. Y aquel que no cree, entonces la ira del Señor está sobre ti. Y habrá una muerte espiritual, una condenación eterna. Así que ven al Señor, ven a Cristo. Dios te llama, Dios te ama. El Señor quiere que le adores, que le sirves solamente a Él. Recuerda que hay dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. Jesús es luz, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Así que, hermanos y amigos, ven a Cristo, ven al Señor. Bien, hermanos, después de presentar este breve evangelio, ahora continuamos entonces, no tenemos que despistar, no tenemos que desviarnos. Estamos diciendo entonces que solamente los hijos del Señor son aquellos que han nacido de nuevo, los que han creído en Cristo Jesús. La Gran Comisión hace énfasis en esto. Cuando el Señor Jesús ordena a sus discípulos, vemos, hermanos, en Marcos capítulo 16, versículo 15, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. No dice, id y predicad el Evangelio a los cristianos, a los hijos de Dios. No, sino dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, porque la mayoría de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros del trabajo no han nacido de nuevo,
no son creyentes, no son hijos del Señor, son hijos de la ira porque no han nacido de nuevo, no han escuchado el Evangelio. No son nuevas criaturas. Nosotros sí, ya somos hijos de Dios. Ellos necesitan escuchar el Evangelio, empezando en nuestras casas, compartiendo la palabra. Quizás el Señor tendrá misericordia de ellos. Así que, hermanos, vemos claramente que no todos somos hijos de Dios. Solamente los que verdaderamente han creído, han nacido de nuevo, se han apartado del pecado, se han arrepentido profundamente, buscan al Señor, viven en santidad, se alejan del pecado, comparten el Evangelio, aman el amor fraternal, la iglesia. Entonces, podemos decir que si somos cristianos, somos hijos del Señor. Así que, hermanos, por eso el apóstol Pablo nos habla también a nosotros: gracia y paz a ustedes del Señor, de Dios nuestro Padre, dice la palabra, versículo 2, y del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos esa confianza, ¿verdad? Que es un gran privilegio y bendición estar en Cristo, la verdad, qué gran bendición, qué gran gozo servir al Señor. Y saber, hermanos, con seguridad que ya no estamos bajo condenación, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, como iglesia del Señor. Así que, hermanos, en esta primera parte, en este versículo 2, bueno, la segunda parte, estamos estudiando ya el versículo 2, nos ha enseñado que vivimos bajo la gracia, tenemos paz con el Señor, hemos sido salvos por su gracia, Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Pero también nos llama a compartir el Evangelio a los que no son hijos de Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar. Continuamos. En segundo lugar, en el versículo 3, como punto 2, encontramos o vemos, ¿verdad?, la virtud de estar gozoso y ser agradecidos. La virtud de estar gozosos y ser agradecidos. El versículo 3, mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, dice el apóstol Pablo. Doy gracias, esta expresión muy hermoso. Esta es la reacción inmediata del apóstol Pablo al pensar en los santos de Filipo, es decir, a los creyentes. Él solo, ¿verdad? El apóstol Pablo hace una expresión, alaba al Señor, adora a Dios, eleva su gratitud, dando gracias al Señor inmediatamente al pensar en los hermanos de Filipos. El solo recordarlos abría la fuente inagotable de gozo y gratitud que había en su corazón. Una virtud de ser agradecidos. Vemos aquí en los versículos 3 al 5. Aunque todas las cartas del apóstol Pablo, excepto Gálatas, Segunda de Timoteo y Tito, empiezan con acción de gracias. Al escribir esta, su gratitud se deja en forma especial y fervorosa. Su oración era persistente y continúa por ellos sin olvidar a ninguno. El apóstol Pablo oraba por todos los hermanos. El versículo 4 nos lo indica con las palabras siempre y todos.
No solamente encontramos o vemos la gratitud del apóstol Pablo, sino también, hermanos, en el versículo 4, oraba por ellos. Había una oración de intercesión por los hermanos. El verso 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Vemos, hermanos, qué hermosa expresión. El apóstol Pablo tenía comunión con el Señor, oraban, cantaba, era persistente, sin olvidar a ninguno de los hermanos. Lo primero que hace es expresar su gratitud. Pablo estaba gozoso, sumamente gozoso, tenía un corazón regocijante, un corazón lleno de alegría, se regocijaba ante la presencia del Señor. El gozo del Señor no es, hermanos, el gozo del Señor no es el mismo que el mundo nos ofrece. Es muy diferente. El gozo del Señor no es el mismo que el mundo ofrece. No es lo mismo. El gozo del mundo es más un placer temporal, es algo incompleto, es algo carente, es poco satisfactorio. En cambio, el gozo que viene del Señor es, hablando interiormente, debe brotar desde nuestro corazón. El gozo del Señor es totalmente diferente como el mundo ofrece su gozo. Es un gozo eterno, es un gozo de la salvación. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, se regocijaba ante la presencia del Señor. En cambio, como dijimos, el gozo del creyente proviene de Dios, proviene del Señor. Es otorgado solo por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la fuente de su gozo? Usted como creyente, ¿cuál es la fuente de su gozo? Si usted no es creyente, ¿cuál es la fuente de su gozo? La comunión con Dios, queridos hermanos, trae gozo. Al orar y pedir las cosas conforme a la voluntad del Señor, trae gozo. La palabra del Señor trae gozo. El Evangelio trae gozo, trae esperanza. El Señor trae gozo para nosotros. La promesa del Señor trae gozo. El arrepentimiento trae gozo. Pablo se gozaba de todo eso, oraba al Señor, pero oraba por todos. No era egoísta, se acordaba de los hermanos, inmediatamente oraba por ellos. Y es lo que vemos en el versículo 4. En el versículo 4. Queridos hermanos, vamos a hacer dos preguntas. Y con esto, a ver si terminamos. Si no, pues vamos a continuar el próximo miércoles, si Dios quiere. Pero quiero terminar con estas dos preguntas, ya que estamos hablando de la virtud de estar gozoso y ser agradecidos. Tenemos que orar unos por otros, orar por nuestros hermanos. La pregunta es, ¿puede usted recordar a hermanos que de solo pensar en ellos se despierta la gratitud en su corazón? Siguiente pregunta, ¿el acordarse de sus nombres le impulsa a orar por ellos con gozo y satisfacción? ¿Hace eso, querido hermano? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos pide en su palabra? Quizás para muchos sea más fácil recordar a hermanos que les han causado tristeza, desánimo, daño en el ministerio, heridas en el alma, en el corazón, o que han dejado un mal testimonio.
Quizás eso nos hace más fácil recordarlo, pero no es lo que dice la Escritura. Amar los unos a los otros, dice el apóstol Juan. La iglesia de Filipos despertaba un sentir muy diferente en su ser. Oraban unos por otros, tenían comunión, eran iglesia. Así que nuestro deber es orar por todos, queridos hermanos, aunque algunos no sean motivo de gozo, pero debemos orar, estar en comunión como hermanos, como iglesia. Qué bendición, queridos hermanos, es orar por otros con un gozo genuino y continuo. Quizás sea por hermanos que han tenido influencia en vuestra vida cristiana, que han sido instrumentos de bendición en nuestro hogar y ministerio, que tomaron tiempo para guiarnos a Cristo, discipularnos y orientarnos en los primeros pasos como hijos de Dios, hermanos que han estado a nuestro lado en momentos de necesidad, muerte o enfermedad. Algunos de ellos quizá ya sean ancianos o están en la presencia del Señor, pero su recuerdo nos trae gozo y gratitud en nuestros corazones. Así que el apóstol Pablo era un hombre agradecido y constantemente impulsaba a las iglesias a poner en práctica esta virtud. Es una gran bendición, gozo, ¿verdad?, orar por nuestros hermanos. Así que al leer sus cartas siempre encontramos expresiones de gratitud por hermanos que dejaron huella en su corazón. Voy a terminar con esta pregunta porque ya nos están ganando el tiempo. ¿Ha practicado usted esta conducta cristiana? ¿O lo estás practicando? ¿Has practicado usted esta conducta cristiana? ¿Usted ora por su hermano que está a tu lado? Estoy hablando de los hermanos creyentes. Si no es así, el Señor nos ayuda a meditar en su palabra. Quiere el Señor abrir nuestros ojos, queridos hermanos, y tomar lo que es verdad, lo que es agradable ante los ojos de nuestro Dios. Así que, hermanos, hemos estudiado 2 puntos. Hay mucho que hablar y reflexionar en estos 2 versículos, pero nos ha ganado el tiempo y espero que no se ha cortado el video porque tenemos poca memoria. Es por eso que estamos limitados por el tiempo. Hermanos, hasta aquí lo dejamos. Espero que sea de bendición esta primera parte de nuestro estudio y quiere el Señor, hermanos, hablarnos y quiere el Señor nos haga meditar más bien en este breve estudio que hemos analizado en su palabra. Hermanos, el Señor nos siga bendiciendo. Saludos y bendiciones.